Hay una frase de Harv Eker que es basada en uno de los puntos que mencioné de una mentalidad correcta, que es que las personas ricas y ricas a nivel de mentalidad juegan el juego del dinero para ganar y las personas pobres juegan pensando en lo que pueden perder, lo cual lo limita de obtener oportunidades. Esta es la estructura que le mencionaba que es importante desarrollar luego de tener claro la meta de ser rico, que es lo que vamos a ver aquí, por eso puse eso de meta. La acción clave para lograr esa meta es tener libertad financiera. Entonces, para tener libertad financiera, podemos dividirlo en el cumplimiento de dos objetivos. Pueden ser utilizarse a la vez o seleccionar uno de los dos. Y es tener ingresos pasivos. Hay dos formas de ingresos pasivos. Dinero trabajando para ti, que es con bonos, acciones, fondos de inversión. Y el segundo es el negocio trabajando para ti. A través del apalancamiento. Hay diversas formas, pero en este punto vamos a hablar sobre el apalancamiento y propiedades rentadas. En el punto de la administración correcta de tu dinero, que yo sé que muchas personas aquí lo necesitan, es primero definir un salario. O sea, tú puedes tener un salario de, vamos a decir, no sé, poniendo un número random, $5,000. Pero en lugar de llamarle salario, vamos a llamarle un ingreso activo. Tú tienes un ingreso activo de $5,000. Ahora bien, de ese ingreso activo tienes que definir un salario de, por ejemplo, $50,000. Pongo a definir porque eso depende mucho de sus gastos. Si ustedes miden sus gastos, sus responsabilidades fijas, y le da que son, qué sé yo, 40,000, ustedes se ponen un salario de 50,000 pesos de esos ingresos fijos. Y de ahí entonces se tratan como si fueran un empleado, donde se asignan bonos, pueden ser bonos 2 veces al año, en febrero, en diciembre, y doble sueldo. Entonces cualquier cosa que ustedes se quieren comprar, unos pantalones, unos tenis o lo que sea, unos zapatos, lo obtienen de ahí. Luego, hacer una cuenta, ya pueden llamarle una cuenta de libertad financiera o una cuenta de inversiones, como se sienta más cómodo, como le funcionen más. Esa cuenta de libertad financiera debe de tener un mínimo de un 10% de sus ingresos activos, no de su salario, de sus ingresos activos. Eso puede variar sabiendo que mientras más alto sea ese porcentaje que ustedes asignan, más cerca están de poder lograr el objetivo, que es la libertad financiera, ¿verdad? Puede ser 20%, 30%, depende de cómo ustedes lo distribuyen. Agregando a lo de la libertad financiera, también es bueno, como uno a veces tiene dinero ahí en efectivo que lo tira por cualquier lado, tener un recipiente que también le pongan una etiquetica de inversión o libertad financiera y ese dinero lo van colocando ahí. Como también saben, parte de la salud financiera es tener una cuenta de emergencia. La mayoría trabaja remoto, donde hay riesgo, ¿verdad? Hay un tema de que te puedes quedar sin trabajo en cualquier momento. Tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses, yo prefiero que sea de 6 meses porque uno nunca sabe. Otra cuenta importante es una cuenta de formación. Más adelante yo les voy a explicar por qué es tan importante esta cuenta. Pero una cuenta donde ustedes van a ingresar un porcentaje igual de sus ingresos activos, donde van a sacar el dinero para los cursos, como mencionaron ayer en Udemy, Platzi o cualquier universidad o posgrado que quieran hacer. Ustedes lo sacan de ese porcentaje, que lo recomendable es que sea un 15% más o menos. Otra cuenta de donativos. En esa cuenta, ya sea que lo coloquen para el diezmo, ¿verdad? Un 10%, o eso es muy particular, ¿verdad? Es muy personal de cada quien, o si lo van a utilizar, si hacen donativos, regalos, lo que sea, lo sacan de esa cuenta. Y la última cuenta recomendada para lo que estoy hablando, porque son múltiples cuentas, es una cuenta de ahorros, donde ahí lo vas a utilizar para tus ahorros a largo plazo. Entonces, voy a mencionarle los tipos de inversiones en una inflación. Ustedes saben que a partir del 1970, que fue que ya se transparentó de que ya en la Reserva Federal no teníamos una moneda basada o sustentada en el oro, ¿verdad? Y a partir de ahí ya el dólar, que es la moneda universal y todas las monedas en general,
pasaron a ser monedas fiduciarias. Ya antes de eso sí se estaba imprimiendo papeles, pero no de una manera tan transparente como a partir de ese momento. Eso genera inflación donde se consuma esa moneda. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, porque por ejemplo la República Dominicana es un país bastante dolarizado, si en Estados Unidos imprimen mucho papel de dólar, si lo consumen allá, que es así, porque lo consumen, lo comenzaron a consumir por temas de guerras, y lo comienzan a consumir aquí para el mismo tema de lo que se está haciendo, el incentivo del turismo, la compra de bienes raíces, etcétera. Eso genera una inflación en el país donde se está consumiendo. Pero no solamente tiene la parte negativa de la inflación, sino que también tiene la parte positiva del PIB, o sea, no es tan negro, pero teniendo en consideración de la inflación, tenemos que saber, para cumplir el objetivo que estamos hablando, tener la conciencia de qué tipos de inversiones son buenas en un momento de inflación y cuáles son malas. John Keynes, que fue un economista británico del siglo XX, considerado como uno de los mayores economistas en el siglo XX, menciona que con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar secretamente, inadvertidamente, una parte importante del patrimonio de los ciudadanos. De modo que si, por ejemplo, yo tengo $100, ¿verdad?, en efectivo, como sea, o en una cuenta, que se supone que yo lo obtuve de mis ingresos activos. Cada vez que se está imprimiendo dinero, esos $100 es como que le quitaron un pedacito, o sea, va reduciendo su precio, ¿verdad?, y va reduciendo su valor. De modo que yo trabajar por ingresos activos que se van reduciendo su valor en el tiempo no es como que muy inteligente. Aquí yo voy a presentarle algunos de los tipos de inversiones según inflación. El primero es, mira, esto es una pirámide que está organizada desde la parte de abajo hacia arriba, de mal a bien o de peor a bueno. Bien, entonces en la parte de abajo presento los activos en moneda, donde tener dinero en una cuenta bancaria o dinero en efectivo en un colchón es la peor inversión que pueden tener en un momento de inflación, justamente por lo que mencioné, por su devaluación. El segundo tipo, de mal a peor, son los activos improductivos. Por ejemplo, y no estoy diciendo que no tengan un hogar, porque eso genera una seguridad, ¿verdad? Pero tener una vivienda, o sea, una propiedad en la que vivan, es un activo improductivo. Ustedes no están ganando dinero con eso. Eso no está generando, no está produciendo. Artes que no ganen valor en el tiempo, ¿verdad?, que mantengan su precio, pero reduzcan su valor, que es importante que sepan que precio y valor no es lo mismo. Inmuebles mal ubicados también es un activo improductivo. O sea, propiedades mal ubicadas. El tercero, de mal a bien, son los activos productivos mediocres, que son, por ejemplo, negocios que necesitan una alta inversión para mantenerse a flote en un momento de inflación. O sea, que hay que estar inyectándole mucho capital para que no quiebren. Otro son negocios que tienen un bajo poder de fijación de precio. Ejemplo, tienen un salón de belleza y ese salón de belleza cuesta $200 el lavado. Tú no puedes ponerlo a $400 porque la gente se va a lavar la cabeza en su casa. Entonces son negocios que tienen un bajo poder de fijación de precio. Ya entrando a la parte más positiva, son los activos productivos. Son los activos que requieren una baja inversión de capital y que te generan, o sea, que te producen dinero. Otros son los negocios que tienen un alto poder de fijación de precio. Y otro tipo son los que producen apalancamiento. Un ejemplo son los bienes raíces y también las propiedades en rentas, pero una propiedad en renta que se pague a sí misma en caso de que tenga un préstamo hipotecario y que produzca un flujo positivo. Eso es un activo productivo. Y por último, que es el mejor, es el propio poder adquisitivo, que es lo que mencionaba ahorita sobre el hecho de tener, disculpen, que tengo un poco de gripe. El hecho de tener una cuenta que sea enfocada en mi formación. ¿Por qué? Porque ese es el activo más productivo en medio de una inflación.
cuando tú invertiste dinero en tu universidad, en posgrado, lo que sea, y tú lograste un nivel de especialización que te genere ingresos activos, ya tú hiciste una inversión anteriormente y estás obteniendo el producto de esa inversión ahora, sin tener que inyectar más capital. Entonces, es bueno porque este tipo de activo, esos ingresos que te producen, te permiten inyectarlo aquí, que son los activos productivos. Bien, entonces el orden correcto para los planes de inversión para un retiro joven es, uno, definir cuál es su patrimonio actual. O sea, analizar cuál es tu patrimonio actual, dinero que tienes, negocios, acciones, bonos, propiedades, etcétera. Definir cuál es el monto que tú necesitas para tener libertad financiera. Sabemos que la libertad financiera es que tus ingresos pasivos cubran todos tus gastos, ¿verdad? Definir cuál es ese monto. Y por último, de ahí entonces va a salir cuál es el patrimonio neto deseado. Tienen que saber cuál es el patrimonio neto deseado y eso se va a producir luego de tener una libertad financiera. Entonces voy a presentarles algunos planes de inversión para el objetivo que es retirar joven o la libertad financiera. Primero, el apalancamiento. Hay que realizar un plan de apalancamiento, definir cuál es el monto que se va a lograr con ese plan de apalancamiento, cuál es el monto esperado de cada uno de esos activos que van a pertenecer en ese plan de apalancamiento y en qué tiempo se tienen que realizar cada una de esas inversiones y en qué tiempo se va a lograr el objetivo general, que sería la libertad financiera. Dentro de ese plan se pueden ver la diversificación, que son, por ejemplo, propiedades para rentas largas, propiedades para rentas cortas, local comercial, naves comerciales, solares para reventa o solares para construcción. Pero esa diversificación no es, o sea, como que general, eso depende mucho de cómo se elabora el plan y el momento en que se encuentre. El otro punto es un plan de salida. Si hay propiedades que se están adquiriendo con un fin de aprovechar la revalorización y obtener un apalancamiento, desde el momento que se hace el plan de inversión, se debe de saber cuál es el plan de salida. Igual, cuando se va, antes de adquirir la misma propiedad, se tiene que conocer el plan de salida de ese activo, porque varía mucho al tipo de producto, en este caso si es de una propiedad a la constructora, etcétera. O sea, varía mucho y eso tiene que saber antes de hacer la adquisición. Siempre es bueno aprovechar la exención de impuestos. Incluso John Keynes, que es el economista británico que mencioné anteriormente, quizá un poco exagerado, menciona que el esfuerzo como más productivo de la inteligencia del hombre es buscar la manera de evitar impuestos. Eso no lo graben, por favor. Entonces, ya, mientras se va completando el plan de apalancamiento, de manera iterativa, toqué como que una fibra sensible aquí. Mientras se va completando el plan de apalancamiento de manera iterativa, se va sumando el patrimonio neto. Entonces, ya a nivel de ejecución, ¿cómo crear mi cartera de bienes raíces? Primero, realiza todos los pasos anteriores, ¿verdad? Define una meta, define cuál es la acción clave y cuáles son los objetivos para lograr esa acción clave. Segundo, desarrolla, o sea, ya lo conocimos, pero desarrolla y mantén una mentalidad correcta. Se debe de realizar o definir un plan de inversión y, como dije, también deben de desarrollar cuál es o definir el presupuesto y el monto que se necesita para completar la libertad financiera. El punto 2 es planificar tu presupuesto, definir el presupuesto por ciclos, o sea, ya sea de 6 meses, cada tiempo que se necesite, hacer una inversión para cumplir el plan de inversión definido previamente. Y en base a eso sabemos que se va a definir, en base al presupuesto que se inyecte, se va a definir qué tan rápido se va a cumplir el objetivo
los objetivos, en este caso, la acción clave, que es la libertad financiera, y por último, ser rico. El tercer paso que debe de seguir es, luego de que ya se tenga todo lo anterior y ya se haya escogido cuál es la propiedad que cumple con el primer activo definido en el plan de inversión, ya entonces es hora de utilizar la cuenta de libertad financiera. La cuenta de libertad financiera solamente se utiliza en este caso, no de que me voy para Francia y yo quiero sentirme financieramente libre, no. Es para inversiones específicamente. Entonces, si ya se tiene seleccionado cuál es la propiedad, se va a utilizar en estas tres cosas de manera inicial. Uno, ya sea en propiedades listas o en plano, como sea, eso va acorde al plan de inversión que se definió. El monto de la reserva, el monto de la separación, que tiende a variar entre un 10, 15, 20%, depende del proyecto y el nivel de luxury que sea, y para las cuotas. Luego de eso, durante la construcción, o ya si en el caso de que sea listo, cuando ya vaya a salir, se debe de definir cuál es el plan de salida. Si se está comprando una propiedad para revender, ya se supone que tuvieron un plan de salida y tienen que comenzar a ejecutar ese plan de salida. Igual, si es una propiedad que es en plano, si se va a adquirir para rentas cortas, renta larga, lo que sea, pero para conservarse y poder producir a partir de él, se debe de comenzar a realizar lo que es el plan de financiamiento, las diferentes precalificaciones, poder ver cuál es la tasa, las mejores condiciones, etcétera. Pero eso tiene que ser desde antes de la entrega. Eso es un ejemplo para evaluar el tema de los gastos. Cuando se está haciendo el plan de inversiones, no pueden tomar solamente cuál es el retorno que va a tener, sino los diferentes gastos y costos de esa propiedad. Si es una propiedad que no está amueblada, tienen que tomar los costos del mobiliario como parte de la inversión que se está realizando para obtener el ROI. Igual, como parte del ROI, que se le debe de reducir los gastos, que serían normalmente, si es una propiedad que ustedes quieren obtener como un negocio pasivo, que lo mencioné anteriormente, donde ustedes no van a estar administrándola y ustedes quieren terciarizarlo, entonces tienen que poner el monto de gestión como gastos. Igual, mantenimiento, agua, electricidad, teléfono, cable, internet. Ya finalizando, voy a darle algunas recomendaciones. Primero es buenas constructoras, trabajar con buenas constructoras. Todos los casos que se ven por ahí son justamente no solamente por eso, pero es por el hecho de no trabajar con buenas constructoras, por el tema de quizá precio o lo que sea. Segundo, justamente, no sacrifiquen ubicación por precio. Eso no lo hagan. Incluso lo mencioné que un mal activo en una inflación es una propiedad mal ubicada. Trabaja con un buen asesor de bienes raíces, no un buen vendedor, un buen asesor que se encargue de hacer todo lo anterior para que puedan cumplir el objetivo, puedan cumplir la acción clave y puedan cumplir la meta. Y que no solamente se encargue de hacerle un proceso, sino que se encargue de que se le ejecute todo el plan de inversión. El contrato es importante. Si pueden tener un abogado personal, yo tengo dos, un abogado personal que se encargue de todo el tema de los contratos, háganlo. Otra recomendación que no puse aquí es que para temas de plusvalía o de revalorización tengan muy en cuenta, y más en una inflación, que el precio y el valor no es lo mismo. Una propiedad puede aumentar su precio, pero mantener su valor. Su valor es lo que ustedes puedan adquirir con esa propiedad. Si una propiedad cuesta, qué sé yo, vamos a decir $100,000 y ahora vale $150,000, pero tú puedes obtener lo mismo con esos 100,000, esos 150,000, no hubo una revalorización, simplemente aumentó el precio. Ok. ¿Qué otro punto? Yo le iba a decir otra cosa. Sí, recalcando, si pueden evitar pagar impuestos, evítenlo.
en esto. O sea, hay leyes, hay leyes de exención de impuestos, que hay propiedades que lo tienen, que es un incentivo del gobierno para los inversionistas. Entonces, eso ayuda muchísimo con el tema de la rentabilidad, porque no tendrían que pagar el traspaso y no tienen que pagar el IPI, sino que tendrían un ingreso, por lo menos en esa parte, o sea, como que más limpio. Se ahorrarían esos gastos. Ya. Gracias. Pregunta. ¿Preguntas? Ok. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de comprar una propiedad a lo que usted se refiere a una mala ubicación? O sea, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta para no tomar ese paso erróneo? Buena pregunta. Se baja un poquito porque yo no soy tan alta. Gracias. Bueno, mira, para el tema de una mala ubicación, hay varios factores que lo indican y todo depende mucho del objetivo que se quiere lograr. Si, por ejemplo, se quiere adquirir la propiedad para una renta corta, entonces una mala ubicación es una zona que es muy residencial, una zona que tiene poca accesibilidad. Ejemplo, ya sea depende de la zona, si es Punta Cana, por ejemplo, que esté quizá muy lejos del aeropuerto, que esté muy lejos de calles principales, igual en el caso de aquí en Santo Domingo, en zonas que son quizás muy arrabalizadas, porque tú puedes quizás tener una visita, pero para tú medir tus ingresos, tener una buena fuente de ingresos, ¿verdad?, importa la ocupación, y entre eso que la persona vuelva a ocupar. Puede ser que caiga una vez, pero si ve que la zona es muy incómoda, que la zona quizás está muy arrabalizada, etcétera, no va a volver. Entonces al final la rentabilidad no va a ser muy alta. Hola. Hola. Muy útil el material. Quería hacerte una pregunta en específico. ¿Cuáles serían las vías para poder comprobar que una constructora es confiable? Porque hay muchas en el mercado y tal vez no tengamos acceso a ver cuáles de ellas sean realmente fiables. ¿Cuál sería una buena fuente? Mira, tú sabes que me acordaste de una recomendación que se me olvidó decir, y lo voy a mencionar ahora, pero para saber que una constructora es buena, hay constructoras que tienen muchos años en el mercado, que tienen, no sé, 10 años, 15 años, 20 años en el mercado, ven proyectos o propiedades entregadas que han hecho anteriormente. Eso es importante, la propiedad entregada. Una constructora que no tiene propiedad entregada no es muy recomendada, ¿verdad? Y si es una constructora que tiene poco tiempo, es bueno que tenga un aval fiduciario que pueda proteger el dinero. Esa es la recomendación que se me olvidó decir. Pero para saber que una constructora es buena, ver el prestigio, ver cuáles proyectos ha hecho anteriormente, ver las terminaciones, y también es bueno que trabajen por eso con un asesor, que sea de verdad, que esté enfocado en verdad en que tú hagas una buena inversión, no en vender. Buenas. Justo eso iba a preguntar, que cómo yo, como desarrollador de software, que no tengo mucho conocimiento del área de inversiones ni de finanzas, y ni tampoco diría que tanto, bueno, sí podría ponerme a aprender, pero no tendría tanto el tiempo ni la experiencia o el conocimiento como un asesor. ¿Cómo yo puedo conseguir un asesor que me ayude o me guíe durante el proceso? Ahí está, listo. Yo tengo una pregunta, puede que esté un poco desviado, pero no creo también. Es sobre temas como fondo de inversión, ya sea abierto o cerrado. ¿Qué tan buen método y dentro de qué categoría en el tipo de inversión usted lo colocaría para uno obtener una meta como lo que puede ser iniciar una inversión? Ya que tal vez muchos no dispongamos del capital directamente para poder incursionar en este mercado. ¿Cómo ve estos productos para uno ir acumulando el capital? Bueno, con el tema de los fondos de inversión, yo tengo dinero en fondos de inversión, ¿verdad? Pero no es que sea de que tan
Por lo menos la experiencia que yo tengo con los fondos de inversiones, porque son fondos de inversiones bancarizados, no es que sean de que tan productivos para la inflación. Si nosotros tenemos una inflación de cerca de un 5%, tiene que ser un fondo de inversión que te genere más de eso para que por lo menos sea productivo, ¿verdad? Entonces tienes que evaluar un fondo de inversión que esté por encima del porcentaje inflacionado. Saludos. Le quedó saber su opinión acerca del alto nivel especulativo que atraviesa las rentas en el Distrito Nacional, el sobreprecio que tienen. Incluso salió un estudio en Inglaterra, de los países de Latinoamérica, donde es difícil invertir, y en primer lugar salió República Dominicana. Bueno, ok. Con respecto al tema de especulativo, o sea, la razón de que los precios están aumentando no tiene que ver en sí mismo con las especulaciones, sino al contrario, es una consecuencia, el tema especulativo de los aumentos de precios, pero es parte de lo que mencionaba sobre la inflación. Nosotros estamos en un momento de inflación. Yo sé que se puede escuchar como un poquito cliché, pero es parte de lo que mencionaba anteriormente. Hay momentos históricos donde Estados Unidos ha tenido que imprimir mucho papel. Uno de los conocidos, o que se han transparentado porque uno no sabe en todo el momento que se hace, ha sido en tema de COVID, donde se imprimió mucho dinero para poder mantener su economía a flote. De modo que eso ha generado mucha inversión extranjera aquí. Esa es una de las razones, no solamente esa, pero una de las razones. O sea, hay mucha inversión extranjera aquí, lo cual es positivo, como mencioné, porque aumenta el PIB, pero también genera inflación, lo que hace que aumenten los precios, porque los precios aumentan en oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, es una realidad. Por eso incluso agregué inversiones en una inflación por eso mismo, o sea, porque estamos en un momento de inflación, y que tengan un conocimiento de saber cuándo es una buena inversión. Porque si independientemente aquí los precios se mantienen como que aumentan, pero es muy difícil que bajen, ¿verdad? O sea, como que no es que sea una mala inversión aún estando en un momento de inflación, pero tienes que poder medir cuándo es que está subiendo precio y realmente su valor no se está manteniendo, o cuándo realmente sí está subiendo precio y también está subiendo su valor. Entonces, hay zonas específicas y propiedades específicas que sí tienen una revalorización positiva, otras que no, que simplemente están aumentando precio y su valor está bajando. Bueno, de la mano con lo que él estaba diciendo, ¿qué tipo de estrategia estás utilizando para invertir en bienes raíces? Por ejemplo, ¿tú estás comprando en proyectos en plano o estás comprando ya propiedades hechas? Por lo mismo que él decía, los precios están sumamente altos para tú tener, digamos, un retorno positivo. Bueno, yo tengo de las dos. Yo tengo inversiones en propiedades listas, que la tengo en renta larga. También compré propiedad en plano, en zona de desarrollo con fines de revalorización, y que también es una zona que tiene una rentabilidad muy alta. Entonces, eso depende. Por eso mencioné mucho la importancia de un plan de apalancamiento, un plan de inversión, porque no es algo lineal, sino que depende del objetivo, el aprovechamiento de la diversificación de las propiedades. Y ya para concluir, Ángel, te quería preguntar que si tú eres rica. Así no, ven.